Buenos días, nuevamente, esperando se encuentren bien. Pues quería darles la bienvenida a una tutoría más de introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática. Bueno, quería felicitarlos porque en primer lugar ustedes han sido puntuales al momento de estar acá, ¿verdad? En, en esa tutoría, ¿verdad? Quería saber cómo están. A ver cómo están, cómo se encuentran. Buenos días a todos. Mire, gracias a Dios, pues por esta zona no hay novedades, todo bien. Todo bien. ¿Alguien más? Bueno, nada Buenos más. días, pues muy Sí. bien, gracias a Dios. Qué bueno escucharles, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Cómo están? Bueno, si están acá es porque creo que tienen el deseo de aprender, ¿verdad? En una nueva tutoría, ¿verdad? A ver cómo están. No creo que nadie más quiera compartirnos cómo está. Buenos días, licenciado compañero. Pues gracias a Dios todo bien. Listos para la nueva tutoría. Gracias, ¿verdad? Hacer un pequeño paréntesis y pues a pesar de la situación que estamos pasando, ¿verdad? Como Centroamérica, pues no se pudo eh, suspender la tutoría, ¿verdad? Porque si no nos íbamos a atrasar más. Eh, y no es esa la idea, sino que la idea es salir a tiempo con todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Eh, ya que nuestro país no fue afectado directamente por el huracán que todos ustedes ya han sido conocedores, pero sí, ¿verdad? Solidarizarnos, ¿verdad? De manera humana con nuestros países vecinos, ¿verdad? Con eh, Guatemala, Honduras, eh, Nicaragua, ¿verdad? Entonces, están pasando unas situaciones muy críticas, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos la dicha de poder estar acá compartiendo más en una tutoría, motivarlos a que sepamos valorar a nuestra familia, sepamos valorar a quienes nos rodean, ¿verdad? Podamos ser agradecidos con lo que tenemos, podamos también eh, encomendarnos siempre a Dios, ¿verdad? Para poder sacar adelante todo lo que hay que hacer. Entonces, nada más motivarlos a que sigan asistiendo a cada una de las tutorías. Eh, Felicitarlos también por estar puntuales en la tutoría número 3, ¿verdad? Como les digo, bueno, he revisado la plataforma, pues sí me doy cuenta de que la mayoría aún no ha enviado su control de lectura, ¿verdad? No sé si ustedes se han percatado de ello, pero mañana, bueno, queda un día aproximadamente con unas horas para que venza el periodo de entrega del control de lectura. Si ustedes se fijan y se van a los, pues ahí está habilitada, están las indicaciones para que ustedes puedan hacer su control de lectura. Les digo porque todavía están a tiempo de que lo puedan hacer y lo puedan entregar, ¿verdad? Que he notado de que la mayoría no ha enviado aún su actividad respecto a la unidad número 2.
Entonces, ¿verdad? Hay que esperar y pues respecto a la actividad se les pide a ustedes el poder elaborar un cuadro o una síntesis, ¿verdad? O un cuadro comparativo. Bueno, van a elaborar en sí una síntesis, ¿verdad? También un cuadro comparativo y un mapa conceptual sobre los materiales que se han visto en la plataforma, ¿verdad? Y que también están en la bibliografía complementaria que cada estudiante debe leer, ¿verdad? En el área de los contenidos. Entonces, ese va a ser parte de lo que es el control de la lectura, o bueno, la parte fundamental del control de lectura número 1. Entonces, se va a hacer una síntesis inicial de máximo de 10 líneas sobre los orígenes de la educación en El Salvador. Luego, va a elaborar un cuadro comparativo de las reformas educativas llevadas a cabo en el país, ¿verdad? O sea, en nuestro país. ¿Verdad? Las reformas que hemos estado, bueno, que tratamos en la tutoría número 2 y las que estuvimos tratando de ver también en la tutoría de repaso. Hacer también un listado de los artículos de la Ley General de Educación que velen por la educación, ¿verdad? Usted se va a ir a la Ley General de Educación y pues se va a identificar aquellos artículos que, que hagan referencia a lo que es la educación, ¿verdad? Pero en los diferentes niveles de educación. Entonces usted va a tener que dar su opinión sobre, perdón, su opinión y su punto de vista, defendiendo por qué es importante el artículo para la educación de calidad, ¿verdad? Entonces también ahí en las indicaciones acerca del control de lectura, pues se les hace referencia al formato de trabajo, ¿verdad? El formato de trabajo, el trabajo debe ser escrito en Word y pues prácticamente con la fuente calibre, cuerpo, tamaño número 12, justificado y con márgenes de conveniencia de su trabajo, ¿verdad? El trabajo debe contener las siguientes partes: carátula, introducción y desarrollo de la actividad. La fecha límite de entrega es el día 8 de noviembre, o sea, mañana, ¿verdad? Hora límite hasta las 11:59 de la noche, ¿verdad? Nota: después de la fecha y hora límite para realizar la entrega, la plataforma aceptará entrega 6 horas más, ¿verdad? El lunes 9 de noviembre a las 6 de la mañana. Después de esas 6 horas de prórroga, las tareas ya no serán tomadas en cuenta para su revisión. Así que, bueno, les hago referencia a esto porque ustedes pueden decir: ah, licenciado, no me acordaba, o gracias, licenciado, por recordarme, no sabía, o por informarme, no sabía, ¿verdad? Para que vean que acá no somos malas personas, ¿verdad? El coordinador, el licenciado Marvin y mi persona, pues estamos atentos a poder escuchar cada una de, de sus observaciones, ¿verdad? De sus comentarios, de sus situaciones, ¿verdad? Si ustedes han podido o han tenido la oportunidad de poderse comunicar conmigo, con el licenciado Marvin, pues se han dado cuenta de que no hemos nos hecho, como dicen, ¿verdad? Del ojo pacho ante las situaciones. Hemos tratado de poderle dar la solución o poder darle a ustedes las luces para que puedan guiarse, ¿verdad? Para poder solventar ustedes mismos la situación. Bien, entonces también dentro de la unidad número 2, dentro de las tareas y evaluaciones, tenemos lo que es la rúbrica, ¿verdad? La rúbrica para el primer control de lectura, pues ahí están todos los criterios que se van a evaluar. Entonces, dentro de la síntesis, bueno, ahí están las partes o los criterios que se van a tomar en cuenta si usted expresa con total coherencia, utilizando un vocabulario rico y adecuado. De rico no se refiere a sabor, sino que se refiere a palabras
o la manera de expresarse de una manera un poco profesional. Sí, también en su síntesis recoge los aspectos del tema y los trata con corrección, ¿verdad? Y los organiza adecuadamente. También en el mapa conceptual, ¿verdad? Se va a tomar en cuenta el concepto principal, si es adecuado o no es adecuado, ¿verdad? Si en el mapa conceptual incluye todos los conceptos importantes que representan la información principal del tema, ¿verdad? Y no repite los conceptos. Si también todos los conceptos están ordenados jerárquicamente y las palabras de enlace son válidas, ¿verdad? Entonces hay palabras de enlace que nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar, ¿verdad? Para poder realizar o completar nuestro mapa conceptual, ¿verdad? Además, dentro de nuestro cuadro comparativo, eh, tenemos como criterio que identifica los elementos de comparación, ¿verdad? Obviamente un cuadro comparativo usted va a comparar, como su misma palabra lo dice, ¿verdad? Va a ser una comparación. Entonces se identifica de manera clara también y precisa las semejanzas y diferencias entre los elementos comparados, ¿verdad? Además, la lista de artículos que le hacía mención respecto a la Ley General de Educación, pues aquellos artículos que ustedes van a identificar para poder decir su importancia, ¿verdad? ¿Por qué ustedes consideran que esos artículos pues son de importancia para la calidad educativa, ¿verdad? También se expresa de manera coherente y usa un vocabulario adecuado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, dentro de los criterios que estoy mencionando, pues no hay ninguno que no se asemeje a las indicaciones que se les ha dado en la guía para lo que es el control de lectura. Luego se va a tomar el criterio que ustedes ya saben, ¿verdad? Como es la presentación, si el trabajo no presenta errores ortográficos o gramaticales, si sigue el formato establecido en las indicaciones y si el trabajo presenta sus partes principales, ¿verdad? La carátula, la introducción y el desarrollo de la actividad, ¿verdad? La síntesis tiene un total del 20%, el mapa conceptual tiene una ponderación del 25%, al igual que el cuadro comparativo. La lista de artículos que ustedes van a mencionar y van a decir, ¿verdad? Si por qué son importantes para la calidad educativa, también tienen un 20%. Y la ortografía y la presentación tienen un 10%, sumando un total del 100%, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar que el mapa conceptual usted lo puede hacer a mano, ¿verdad? O en alguna aplicación, ¿verdad? De algún sitio web y luego coloca nada más el archivo, ¿verdad? Entonces, usted tiene que tener en cuenta que si lo hace en alguna página web o sitio web, su mapa conceptual tiene que ser una calidad o tiene que tener una calidad en la imagen para que pueda ser legible, ¿verdad? De lo contrario, las partes que no se puedan interpretar no serán tomadas en cuenta para calificar. Entonces, si usted lo va a hacer a mano, va a tomar la foto, debe de ser una foto que se vea clara, que se vean todas las partes de su mapa conceptual. Si usted lo va a hacer a mano, ¿verdad? Si usted lo piensa hacer en algún sitio web o algún programa, pues debe de ser legible la imagen también y todas las partes de su mapa conceptual. Entonces, ¿alguien tiene una duda respecto a esta actividad? Si ya lo están trabajando, no lo están trabajando.
o si no sabían, no habían revisado la plataforma, ¿verdad? ¿Cómo va Francisco con su control de lectura? Buenos días. Sí, no, lo que pasa es que como con esta asignatura voy un poco atrasado por las otras asignaturas, pero ya salí de las otras para terminar, si es posible, este día y entregar. Ok, está bien. ¿Alguien más que quiera compartirnos cómo va con respecto a su control de lectura o, verdad, cómo, o si no sabían, verdad, o si tienen alguna duda? Yo en lo personal, licenciado, hasta ayer que una compañera me estaba notificando, me di cuenta porque la última vez que había ingresado, pues aún no se había subido material para evaluar. Y pues hasta ahorita también que anoche me dijeron, entonces voy a comenzar a trabajarlo. Pero sí no sabía porque la última vez que había revisado, pues aún no había material subir. Material, o sea, ¿cuál material? La, ¿El material de lectura? la actividad Ah, aún no la estaba actividad. ¿Y cuándo fue que usted ingresó? No se recuerda. Bien, porque sí, la actividad no se recuerda. Bien, no, pero la actividad pues ya tiene quizás aproximadamente unos 5, 6, bueno, más días creo yo de estar acá en la plataforma. y Y es que yo pues revisé bueno, por eso. la tutoría, como 3 días. Ah, ok. Yo andaba buscando material para ver si ese mismo día ingresé, pero pues usted nos había dicho que aún no iba a ver. Y luego volví a Ujú. ingresar como 3 días después de la tutoría y aún no estaba. Ok. Bien, entonces nada más recordarle, ¿verdad? Que por esa razón yo les estoy recordando, ¿verdad? Valga la redundancia, el control de lectura, porque he identificado que en la plataforma no todos lo han entregado, bueno, la mayoría no lo ha entregado, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todas esas criterios, todos esos criterios que se les mencioné en la rúbrica, ¿verdad? Hay que tomarlos en cuenta para que ustedes puedan desarrollar de mejor manera su control de lectura y sean bien evaluados, ¿verdad? Eh, si ustedes siguen las indicaciones de la guía del control de lectura y analizan también los criterios que se van a evaluar del control de lectura, pues van a salir bien. Prácticamente nosotros no les evaluamos a ustedes algo que no se les haya enseñado o no se les haya solicitado. Entonces, con respecto a las evaluaciones, sí, ¿verdad? Vamos a estar un poco más pendientes de poderlas subir con tiempo, ¿verdad? Ya que muchas veces se presentan problemas, ¿verdad? Así como a ustedes se les presentan también problemas personales o problemas de conexión a internet, pues también a nosotros los tutores y los coordinadores, pues también se nos presentan algunas dificultades, ¿verdad? Pero tratamos de resolverlas en la mayor medida de lo posible y también les recuerdo estar pendientes, ¿verdad? Del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque ahí es como un medio más inmediato para poder comunicarme con ustedes. Cualquier situación yo se las hago saber inmediatamente a través del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes estén revisando el grupo, ¿va? Y pues también recordarles que el parcial correspondiente a nuestra materia, ¿verdad? Introducción a la pedagogía para la enseñanza de la matemática lo tenemos el día domingo 22 de noviembre a las 10 de la mañana, bueno, de 10 a 12, ¿verdad?
únicamente va a ser realizado en línea, pues, y ahí se van a evaluar los contenidos que hemos estado tratando en la unidad número 1, acerca de la educación, la pedagogía, la cultura y la sociedad, ¿verdad? Que vimos en la tutoría número 1 y en la tutoría de repaso 1, en la cual definimos el término de educación y pedagogía. También estuvimos tratando o definiendo, ¿verdad?, las características de la educación y la pedagogía, ¿verdad? También vimos algunos aportes de la educación a la sociedad y la cultura, ¿verdad? Dentro de los materiales de lectura, pues hay 2 materiales de lectura que ustedes pueden revisar. Y pues si ustedes han estado presentes en todas las tutorías, ¿verdad? En las tutorías ordinarias, en las tutorías de repaso, ya han hecho sus apuntes y sus anotaciones, pues no va a haber ninguna dificultad al momento de que ustedes puedan realizar su parcial, ¿verdad? También, bueno, ya que estamos hablando acerca del parcial, pues hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Se han dado situaciones, pues si no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Pero bueno, ni nombre de tutores, ni nombre de coordinadores, ni de nada, solo decirles a ustedes de que si por X o Y motivo, ¿verdad? Ya que hay estudiantes que llevan materias de otros años, pues les chocan algunas actividades, algunos parciales, algunas fechas de parciales, y pues ustedes son libres de poder decidir qué evaluación van a diferir, qué parcial van a diferir, ¿verdad? A ustedes no puede venir ningún licenciado, ningún coordinador a decirles que no se les puede diferir la actividad, ¿verdad? Ustedes son libres de poder decidir cuál es el parcial que van a diferir, ¿verdad? Entonces, es deber de nosotros como tutores y también de los coordinadores el poder darles a ustedes la facilidad, poder darles a ustedes la solución ante las problemáticas, ¿verdad? Y si ustedes se han acercado a mí, a mi persona y al licenciado Marvin, pues ustedes se van dado cuenta de que nosotros estamos abiertos a poderles dar soluciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan resolver de una mejor manera su problemática, ¿verdad? Entonces hice ese pequeño paréntesis ya que estamos hablando respecto a lo que es el parcial, ¿verdad? Entonces recuerden, el parcial lo tenemos el día 22 de noviembre de 10 a 12 del mediodía, ¿verdad? El parcial diferido, pues sería el día 29, el domingo 29 de 8 a 10 a.m., ¿verdad? Entonces todos esos parciales van a ser de forma virtual en la plataforma, ¿verdad? Entonces si usted quiere diferir algún parcial, pues ya sabe cuál es el procedimiento, ¿verdad? Se comunica con mi persona y con el licenciado Marvin, que es el coordinador de la materia, pues sí. Ahí se justifica el por qué usted va a diferir la actividad, ya sea porque no estuvo presente, por motivos de salud, por motivos personales, ¿verdad? O por algún choque de algunas actividades. Pues como les repito, ustedes son libres de poder decidir qué parcial es el que van a diferir, ¿verdad? Entonces dentro de la unidad 2, bueno, recapitulando, pues estuvimos viendo acerca del sistema educativo salvadoreño, ¿no? Entonces estuvimos analizando las características y también la organización del sistema educativo salvadoreño, cómo se organiza este sistema educativo, ¿verdad? Sus distintos niveles, sus tipos de educación, ¿verdad? Y también las políticas actuales, ¿verdad? Y la legislación vigente, ¿verdad? Respecto a la educación. Entonces dentro de los materiales de lectura tenemos 3 materiales, ¿verdad? Y uno complementario. Como les repito, si ustedes han estado presentes en las tutorías ordinarias y en las tutorías de repaso, pues no va a haber mayor problema, ¿verdad? Ustedes van a poder darle solución a su parcial. Pero yo les recomiendo que ustedes también vayan a hacer una recapitulación, ¿verdad? Un análisis de los materiales de lectura, porque es lo indicado, ¿verdad? Ustedes tienen que estar leyendo cada uno de los materiales de lectura. Para eso se les facilita en la plataforma, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, pues ya estamos en la unidad número 3, en la cual nosotros vamos a tratar las características y funciones del docente de matemática, ¿verdad? En la cual ahí están los contenidos
y también están los materiales de apoyo, ¿verdad? En el cual uno de los materiales es el perfil del docente de matemáticas, el otro material es acerca de las funciones y responsabilidades del docente, y el otro material es acerca del papel del profesor de matemática en problemas de educación, ¿verdad? Entonces, les motivamos nosotros, ¿verdad? Como educación a distancia, que ustedes puedan seguir adelante, que se puedan eh, acercar a nosotros a comentarnos alguna situación, algún problema que ustedes tengan, ¿verdad? Para poder solventarlo, ¿verdad? Ese es, es una de las funciones o una de las responsabilidades del docente también, ¿verdad? Ya que creo que cabe dentro de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, permítanme compartirles la presentación para el día de ahora, ¿verdad? Porque ya ninguno tiene alguna duda, ¿verdad? Respecto a lo que estamos tratando, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces permítanme, solo busco la presentación, que la tenía por acá, pero se me cerró. Me dicen si pueden visualizar la presentación, ahorita está cargando. Me dicen cuando la puedan visualizar. Ahorita, licenciado. Bueno, ya les aparece. Sí, Vale. Ok, muy bien. a mí todavía no, licenciado. Me está cargando todavía. Ok. Bien, entonces, bueno, ya los saludé, ¿verdad? Ya les di la bienvenida, ya les presenté la agenda. Recordarles que después de la tutoría van a estar disponibles, ¿verdad? En la sección de tareas y evaluaciones, las respectivas preguntas a la tutoría. Entonces, bueno, ya les recordé acerca del control de lectura también, ¿verdad? Que el día límite, Dice que no se puede el 8 de hacer. octubre. ¿Cómo? No le escuché muy bien, no sé si es su señal o la mía. Me dice que no se puede mostrar el contenido porque hubo un problema. Dice. Yo sí la logro ver ya. Y si, bueno, si Omar y si sale y vuelve a entrar, tal vez es problema de conexión. Espero que pueda volver a entrar. Voy a intentar ahorita. Bueno, claro, es que si los demás la pueden ver es porque es problema ya de personal de cada uno de nosotros, de la red, ¿verdad? Porque ya la mayoría la puede visualizar. Entonces, les decía que los contenidos que vamos a discutir este día, pues hacen referencia al perfil del docente de matemática, ¿verdad? Cuáles son aquellas características que debe poseer el docente en matemática, ¿verdad? Los principios también que fundamentan el perfil del docente, el papel de las instituciones con respecto a la formación de los docentes, el perfil del docente de matemáticas enmarcado en el paradigma humanista integral, el docente como profesional, el docente como un profesional reflexivo,
y el decálogo de profesor de matemáticas. Dentro de la unidad 3, bueno, ya les dije, ¿verdad? El título de la unidad 3 son las características y funciones del docente en matemáticas. El perfil del docente en matemáticas. Bueno, hay que tener en cuenta, o bueno, hay que definir antes, ¿verdad? ¿Qué son las características? ¿Qué entendemos por características? Entonces, quiero que me ayuden ustedes, ¿verdad? Con qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra características. Se refiere quizás a las cualidades. Ajá, las cualidades. ¿Qué más? Pueden ser los atributos o determinados aspectos que identifican a algo. Claro, ¿verdad? Cuando hablamos de un objeto, pues, o de alguna zona en específico, puede ser la Tierra, ¿verdad? Lo que posee dentro de esa área, ¿verdad? Pero cuando hablamos ya de una persona, pues son aquellas cualidades, ¿verdad? Aquellas características propias de la persona. Y pues eh, cuando hablamos de características, se nos viene a la mente, ¿verdad? Aquellos rasgos físicos, ¿sí? El color de piel, ¿verdad? La estatura, ¿verdad? Un sinfín de características físicas. Pero hay características que no se pueden ver, son internas. Entonces las características que vamos a tratar, pues aparte de ser físicas o aquellas cualidades que son físicas, también pueden ser internas, ¿verdad? Las características de un profesor o de un docente en el área de las matemáticas, ¿verdad? Entonces la característica es aquella cualidad que nos permite a nosotros el poder identificar algo o a una persona también, ¿verdad? Y esas características nos definen a nosotros o nos distinguen a nosotros, a cada uno de nosotros, de nuestros semejantes o de las demás personas, ¿verdad? Entonces, dentro de esas características, pues vamos a analizar un poco más adelante también lo que esas características internas que se pueden reflejar, ¿verdad? Puede ser el temperamento, la personalidad, ¿verdad? Eh, la manera de pensar, la podemos eh, identificar de cada una de las personas cuando ellos expresan, ¿verdad? Cuando se expresa. Entonces, las características de cada una de las personas son individuales. No esperemos que los niños aprendan todos al mismo tiempo, que todos aprendan de la misma manera. Así como nosotros tenemos nuestras distintas maneras de poder aprender, pueda que unos aprendan a través de la lectura, otros aprendan a través de la experimentación, pero todos tenemos características diferentes, todos tenemos cualidades diferentes internas que nos hacen a nosotros el poder aprender, ¿verdad? De manera diferente. Entonces, ¿cómo consideran ustedes que debe ser un docente de matemáticas en nuestro tiempo? A ver, ¿cómo consideran ustedes que debe ser un profesor de matemáticas en nuestro tiempo? Ustedes como futuros docentes en la matemática, ¿cómo consideran que deben ser? ¿En el aula? Licenciado, pues dice que yo creo de que un maestro debe de motivar a sus estudiantes a que por ellos mismos desarrollen las habilidades, porque en el tiempo de antes pues todo era como robotizado, digámoslo así. En cambio, ahora pues hay nuevas vistas al futuro
el papel de un maestro debe ser de que su estudiante sea investigador, que no se quede solo con lo que le enseñan, sino que también debe de investigar por él mismo. Y así pues Claro, reforzar las habilidades matemáticas. claro, ¿verdad? Bueno, el rol del docente, ¿verdad? A través de la historia ha existido o ha exigido, ¿verdad? Una transformación profunda, ¿verdad? En el ámbito de la educación. Bueno, ya que estamos en el siglo XXI, pues en tiempos de abundancia cognitiva, ¿verdad? La sociedad está inmersamente conectada, ¿verdad? Entonces, esto le propone al maestro unos nuevos retos que debe de enfrentar, perdón. Entonces, el maestro en el siglo XXI debe de poseer nuevas habilidades, ¿verdad? Que esto va a determinar el rol docente, ¿verdad? El verdadero ser del docente. Entonces, es importante en cuenta, ¿verdad? Como lo decía la compañera Xiomara, pues no, no ser tradicionalistas, ¿verdad? No ser como un poco mecanizados a como lo eran hace 20 años atrás. Imagínense ahora con el auge de la tecnología, pues hace 20, 25 años atrás no se podía estar así como estamos nosotros, ¿verdad? Y es una de las facilidades que da esta herramienta, eh, el buen uso de la tecnología, ¿verdad? Porque recordémonos que la tecnología está, pero verifiquemos el uso que le damos a la tecnología. El uso puede ser bueno o puede ser malo, ¿verdad? Puede ser positivo, puede ser negativo. En este caso, estamos dándole un buen uso a las herramientas tecnológicas que el docente debe estar preparado no solo para poder manejar las distintas plataformas, ¿verdad? Que es parte de ello, de las características que debe poseer o de las habilidades o de las competencias que debe poseer un buen docente en el siglo XXI. Pero también debe de ser un docente que tenga o que se complemente con aquellas todas características eh, que lo hacen como ser humano, ¿verdad? Para poder entender la situación de cada niño en específico, porque recordémonos que estamos en el salón de clases y cada niño pues es un mundo diferente, ya se los he repetido y se los vuelvo a decir, cada niño va a aprender en ritmos diferentes, cada niño va a aprender de maneras diferentes, cada niño va a poder poner un método de aprendizaje diferente, ¿verdad? Ya que muchas veces, no sé si ustedes se fijan y han escuchado, pues dicen algunos profesores, este niño es burro, este niño no entiende, pero no es que sea burro, no es que no entienda, sino que tiene maneras diferentes de poder aprender, ¿verdad? Quizás muchas veces el método que nosotros los docentes estamos utilizando para que ese niño aprenda, pues no es el correcto. No pretendamos llegar a un salón de clase y que todos aprendan de la misma manera que nosotros queremos que aprendan o creemos que van a aprender. Entonces, las características de un buen docente, ¿verdad? En el siglo XXI, en el área de las matemáticas, pues no solamente debe ser aquel docente que sepa todos los contenidos en matemáticas, ¿verdad? Sino que un docente o un buen docente debe ser aquel que pueda tener sentido humano, que pueda escuchar al niño, que pueda entender o tratar de entender al niño, que pueda, como lo decía la compañera, poder darle estímulos al niño para que él siga adelante, ¿verdad? Que pueda motivarlo a que pueda ser mejor en el proceso de aprendizaje. Entonces, el objetivo de la matemática, de la pedagogía integral, es la formación del ser humano crítico, ¿verdad? Aquí hay que ponerle un poco de atención a esta parte, ¿verdad? Es la formación de un ser humano crítico, ¿verdad? Bueno, no sé qué
que me pasó con la presentación, pero no sé si ustedes la pueden visualizar. Bueno, entonces estábamos hablando de que el ser humano, la razón de ser de la matemática visto desde la pedagogía integral, pues es que trata de formar un ser humano o trata de preparar a un ser humano crítico, ¿verdad? Aquel ser humano que es pensante y que pueda transformar su realidad. Eso es lo que se trata a través de la pedagogía no tradicional, ¿verdad? Que pueda solventar esas necesidades. Y bueno, la matemática trata de medirse en cierto grado la interacción continua de la experiencia, ¿vale? También trata de poder desarrollar aquella capacidad en los niños de reflexión, ¿verdad? Y esto va a fortalecer el medio para que éste pueda formarse. Entonces, hay aquí unas palabras clave que necesitamos definir. Entonces, en términos generales, el maestro o el docente debe buscar, o nosotros como futuros docentes, ustedes como futuros profesionales en el área de la matemática deben tratar de buscar su crecimiento continuo, ¿verdad? Su crecimiento personal o profesional. ¿Para qué? Pues, o sea, para tener un buen desempeño en el quehacer educativo, ¿verdad? Entonces el maestro o ustedes como futuros maestros tienen que tratar o pensar en enriquecer aquel acervo profesional, ¿verdad? Aquellos fundamentos de su conocimiento, aquellas destrezas que ustedes tienen, aquellos métodos educativos que ustedes van a implementar para poder tratar con los niños en las aulas, ¿verdad? Entonces, el maestro debe de ser o tener aquellos aspectos pedagógicos, ¿verdad? Aquellas herramientas pedagógicas que favorezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? A través de la cognición en los alumnos. Entonces, por lo tanto, el maestro debe, eh, ya sea clase presencial o clase virtual, debe de concebir el cómo va a desarrollar su clase, ¿verdad? Cómo va a modelar la clase, qué contenidos específicos va a tratar de transferir o de poder orientar a los estudiantes que los aprendan. Entonces, cuando hablamos de ser humano crítico, ¿a qué se refiere? Crítico no es solamente aquello que nosotros conocemos en nuestro entorno, ¿verdad? Que decimos aquel ser humano que critica a otra persona, no. Entonces hace referencia a un ser humano crítico, a algo más profundo, a algo más intelectual, ¿verdad? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos de ser humano crítico? Observador o analítico. Que se cuestione su Ujú. realidad. Ujú. Es analítico. O sea, para hacer una crítica, ¿qué es lo primero que hacemos? Analizamos, ¿verdad? Analizamos, reflexionamos y luego sacamos nuestra crítica, ¿verdad? Muchas veces yo les he dicho en algunos de los foros que yo he tenido la oportunidad de estar, pues que a la hora de hacer una crítica que sea constructiva, porque muchas veces, o una crítica positiva, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros somos buenos para poder dar una crítica destructiva o solamente damos una crítica y dejamos. Pero no, el ser humano, o bueno, la matemática de la pedagogía integral trata de dar la formación a nosotros como seres humanos y como futuros docentes para que podamos ser críticos y podamos también eh, sacar nuestras propias conclusiones, ¿verdad?
eh, dar la problemática o identificar la problemática, pero a la vez dar soluciones, porque muchas veces es fácil identificar el problema, pero muchas veces no damos las soluciones, ¿verdad? No damos aquella crítica constructiva, ¿verdad? A la situación, ¿verdad? Entonces también es importante que el docente trate de inculcar ese valor en los niños y también el hecho de ser transformador de la realidad, ¿verdad? De motivar a los niños a que puedan ser agentes de cambio, ¿verdad? Entonces, eh, el perfil del docente de matemática y la escuela, propuestas desde la triada matemática, cotidianidad y pedagogía integral. Hay que definir primero estos términos, ¿verdad? ¿Qué es triada? ¿Alguien sabe qué es triada? Bueno, cuando hablamos de triada, pues hace referencia a algunos elementos que tienen un vínculo en particular, ¿verdad? Que hay algo que los une, ¿verdad? Entonces, eh, triada, si ustedes se fijan, la palabra triada hace referencia al número 3, triada 3, ¿verdad? Entonces, es un grupo de 3 elementos que especialmente están vinculados o tienen algo en común, ¿verdad? Entonces, eh, respecto a ello, decimos de que el perfil de un docente de manera general, según Galvis, ¿verdad? Fernández y Valdivieso en el año 2006 hicieron que este aporte y dimensionaban que el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad, ¿verdad? Entonces, ellos consideraban que el docente de manera general debía tener aquel conjunto, ¿verdad?, de competencias que se requieren, ¿verdad?, para poder realizar alguna actividad profesional. Entonces, se iba a tomar en cuenta aquellos criterios también valorativos y los parámetros de calidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de competencias, ¿qué se les viene a la mente? Yo creo que lo hemos tratado en sesiones anteriores, ¿verdad? ¿Qué son las competencias? O alguien que me dé algún ejemplo de competencias y habilidades. Bueno, yo por competencia lo que entiendo es cuando se sabe aplicar el conocimiento adquirido para solucionar un problema. Ujú. Claro, ¿alguien más? Eh, la compañera, pues Diana, mencionó algo muy importante, ¿verdad? Y lo quiero retomar. Hacer uso de un conocimiento adquirido para resolver un problema, ¿verdad? Entonces, dentro de nuestras habilidades, bueno, la competencia hay que recordar que es una relación que se tiene, ¿verdad? Y que se puede asimilar como aquel conocimiento o aquella capacidad para poder resolver distintas situaciones o distintos problemas, ¿verdad? Entonces, eh, las competencias en las personas son aquellas habilidades que a nosotros nos favorecen o aquellas capacidades eh, que adquiere o que tiene una persona, ¿verdad? Y con el objetivo de poder cumplir eficientemente una tarea o resolver eficientemente una problemática, ¿verdad? Entonces, esas son las características, ¿verdad? Las competencias son características básicamente que capacitan a una persona en un distinto campo, ¿verdad? Alguien que me quiera dar un ejemplo acerca de lo que son las competencias o las habilidades, ¿verdad? O alguien que nos quiera compartir qué habilidades posee esa persona, ¿verdad? Qué características o competencias posee esa persona, ¿verdad?
Por ejemplo, unos pueden poseer la habilidad o la competencia de poder expresarse en público, otros no, ¿verdad? Otros son buenos para analizar y dar sus interpretaciones a través de un escrito, ¿verdad? Pero analicemos un momento y digamos o pensemos para qué competencias tenemos nosotros, qué competencias poseemos nosotros, ¿verdad? Y quiero que me compartan una situación, ¿verdad? En la cual ustedes hayan hecho uso de las competencias que ustedes han adquirido durante eh, el estudio de la carrera de la licenciatura en enseñanza de la matemática, ¿verdad? A ver, ¿quién me quiera compartir de manera personal? No tengan miedo de expresarse, ¿verdad? Recordemos que nosotros como futuros profesionales estamos desarrollando nuestras capacidades, nuestras competencias y nuestras habilidades. Y una de ellas es el poder expresarnos en público, ¿verdad? Quizás no lo vamos a hacer de una manera pública porque estamos no de una manera presencial, pero sí estamos de una manera virtual. Entonces es importante que ustedes como futuros docentes de la matemática pues puedan expresar, puedan exponer algunas situaciones, ¿verdad? El licenciado, le quiero comentar, fíjese de que, por ejemplo, yo, no soy penosa hablar en público, pero nunca había filmado un video como conferencia. Entonces, he desarrollado esa habilidad ahora. Ahora creo que quizás si hago otro video no me va a dar pena o no me va a costar grabarlo, porque tuvimos una asignatura que era expresión oral y escrita, comunicación oral y escrita, y ahí nos enseñaban eso. Entonces, es algo bueno que uno desarrolla, porque todos tenemos las habilidades de expresarnos hacia otras personas, pero nos cuesta un poquito más a diferentes personas, ¿verdad? En mi caso, pues, como le digo, no me da pena hablar en público, yo puedo hablar con facilidad, pero así nunca en un video, o sea, nunca se me había pasado por la mente hacer un video y en esa ocasión lo tuve que hacer y pues ahora creo que ya no me va a costar. Claro, ¿verdad? Gracias por compartirnos su experiencia, ¿verdad? Sí, dentro de lo que es el estudio de la licenciatura, ¿verdad? O el tiempo que ustedes se van a tomar para poder cursar todas las materias, se van a dar cuenta o se van a topar con un sinfín de metodologías dependiendo del enfoque de cada una de las materias. En algunas materias, como lo mencionaba la compañera, van a tener que grabar tutoriales, hacer videos. En otras van a tener que desarrollar ejercicios. O sea, todas las materias básicamente se complementan para poder desarrollar en ustedes aquellas capacidades y aquellas competencias como futuros profesionales en el área de las matemáticas. Esto para formar, ¿verdad?, profesionales de calidad, ¿verdad?, que es lo que se espera. Entonces, básicamente, si ustedes pueden visualizar la presentación, la docencia no consiste únicamente en transmitir conocimiento, ¿verdad? Yo no estoy acá y cualquiera de los que están dándoles clases a ustedes en distintas materias no vamos a venir acá a que ustedes a transmitir conocimiento. No vamos a venir acá a poder solamente hablar y hablar y hablar, hablar el docente y que ustedes nada más pueda que se les queden algunas cosas, ¿verdad? Algunos conceptos, algunos términos, algunas definiciones, pero puede ser que en el momento o ya mañana se les olvide. Entonces lo importante es que ustedes aprendan a través de la experiencia, a través de los ejemplos que ustedes han tenido, sino que nosotros debemos despertar, ustedes como futuros docentes también deben de despertar
en el educando, ¿verdad? O sea, en el niño, el deseo, ¿verdad? Y la alegría por aprender, ¿verdad? También nosotros podemos motivar al estudiante no solo a que asista a las clases, a que cumpla con las tareas. También se debe de motivar al estudiante para que éste sea autodidacta, ¿verdad? Eh, ya han escuchado la palabra autodidacta, creo que ya se las he mencionado, ¿verdad? ¿Qué es autodidacta, Francisco, si se recuerda? Ah, una persona que aprende por sí misma, que construye su propio conocimiento. Claro, Francisco, ¿verdad? Francisco ya lo dijo y lo resumió muy bien, es aquella persona que tiene el interés por aprender de su propia voluntad, ¿verdad? No está esperando, por ejemplo, que sea la tutoría o que sean las tutorías de repaso o que se le compartan los contenidos o los materiales de apoyo, ¿verdad? Sino que ellos buscan eh, por otros medios o por otras fuentes otros tipos de lecturas, ¿verdad? Otros tipos de conocimientos. Entonces, ese es el deseo bueno, ese es el ser de un buen docente, ¿verdad? El poder motivar a los alumnos a que puedan aprender por sí mismos, a que puedan ser autodidactas, a que puedan buscar su propio aprendizaje. Nada más, el docente debe ser un orientador el cual pueda facilitar las herramientas o el camino para que el alumno pueda aprender, ¿verdad? Entonces, este es básicamente trata de buscar un vínculo afectivo con lo que lo rodea, ¿verdad? Entonces trata también de desarrollar al individuo desde adentro, ¿verdad? Y entender que no se debe eh, enseñar a las masas, o sea, a la multitud de personas, y en serie, ¿verdad? Sino que sencillamente porque todos son diferentes. O sea, como les digo, yo no puedo ir a un salón de clase a esperar que todos los niños aprendan de la misma manera, que todos los niños aprendan al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hay ritmos de aprendizaje diferentes, ¿verdad? Entonces, en la enseñanza de la matemática es importante que se oriente la atención al ritmo de aprendizaje y estilos de aprendizaje propio de cada estudiante, porque ya les he mencionado este ejemplo también, pueda que un niño, o sea, sí aprenda el proceso o la fórmula para poder solventar o resolver algún problema de matemática, pero puede que el otro niño llegue a la misma solución utilizando otro procedimiento. Y ustedes se van a dar cuenta o se han dado cuenta de que hay distintos procedimientos para llegar a una misma solución, ¿va? Entonces, es importante no en ningún momento recriminar al niño y poder decirle que está mal lo que está haciendo, que no es así, ¿verdad? O sea, si está mal, no hay que decirle, mira, te equivocaste. O mira, no servís para nada. Hay que tener cuidado al momento de poder dirigirnos hacia los niños, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a orientar a nosotros o nos va a dar las pautas a nosotros para poder formarnos como futuros profesionales, ¿verdad? Como futuros docentes de la matemática. Entonces recordemos y hay que tener en cuenta, ¿verdad? El aprendizaje, el ritmo de aprendizaje propio de cada uno de los estudiantes. Entonces, los principios que fundamentan el perfil del docente de matemáticas, entre ellos tenemos los principios de la formación del docente, ¿verdad? Como eje guiada, proponen un proceso liberador y problematización de la realidad, basado en la motivación, el interés
y la autoformación durante las etapas de la vida, ¿verdad? Que es lo que veníamos mencionando, ¿verdad? También la matemática, recordemos que es aquella madre de la ciencia que nos da a nosotros la pauta para llegar a la solución de problemas, ¿verdad? Problemas de la realidad, ¿verdad? Y muchas veces, ya se los he mencionado, creo a ustedes, eh, que hacemos uso de la matemática muchas veces inconscientemente. Cuando vamos a la tienda, cuando hacemos el cálculo del presupuesto para ir al súper, cuando hacemos alguna suma o sacamos algún porcentaje de alguna actividad, ¿verdad? Entonces, hacemos uso de la matemática. Entonces, la matemática prácticamente es un eje que está presente en cada una de las situaciones reales que nosotros vivimos. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero cambiar de casa, pues yo hago una medición de mis cosas, de mis pertenencias, de mi cama, de mi closet, de mi mesa. Entonces yo hago un cálculo, hago una medición y así estimo si caben donde yo me voy a ir a mudar, dónde pueden quedar bien esos artículos. Entonces prácticamente la matemática está presente en todo. Entonces el docente de matemática debe de ser formado y ser formador. ¿A qué creen que se refiere esta parte de la presentación? Cuando dice que el docente de matemática debe ser formado y debe ser formador. A ver, ¿quién me ayuda? Quizás se refiere a que siempre debe estar en constante Un formación de sí maestro mismo. siempre debe aprender. Hola, hola, no les escuché muy bien porque creo que dos personas al mismo tiempo dieron su opinión. Pero Diana nos decía, ¿nos puede repetir bien? Sí, yo lo entiendo también como que el mismo docente, la persona siempre está en constante formación, ya sea capacitación por a la misma institución o por medio del Ministerio de Educación o ya sea personalmente. O también se puede aprender de los mismos alumnos porque ahí es un proceso no solamente unilateral, es bilateral, digamos, de los alumnos al maestro y del maestro a los alumnos. Y él también no solamente se va a encargar solo de enseñar, sino que de ayudarles a que ellos mismos aprendan. Claro, ¿verdad? Aparte, Ah, como estamos también en constante evolución, tanto en las formas de enseñar, en los pensamientos de las personas, las influencias de las tecnologías, entonces poco a poco tenemos siempre que seguirnos capacitando para poder darles lo necesario, los materiales necesarios a los alumnos, que son nuevos también, que ya vienen con nuevas experiencias, con nuevas visiones y eso. claro, ¿verdad? El docente, como ya ustedes muy bien lo dijeron, pues el docente en matemática debe de estar en constante formación, ¿verdad? En constante capacitación. Bueno, voy a revisar el chat ya que la compañera, Iris nos ha hecho un mensaje, nos ha enviado un mensaje, ¿verdad? Ella dice que es necesario que nos formemos para poder formar. Claro, ¿verdad? Una capacitación continua, lo que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Eh, el docente debe estar preparado para poder enfrentar cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Y pues tratar de dar solución a cualquier circunstancia. Por ejemplo, yo me tengo que estar capacitando constantemente con esto de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Las nuevas plataformas de estudio. Entonces uno debe estar en armonía con estas nuevas plataformas, ¿verdad? Entonces uno debe estar capacitándose diariamente con las nuevas metodologías, las nuevas didácticas, las nuevas herramientas pedagógicas, ¿verdad? Para poder ser formador, ¿verdad? Porque una persona para ser profesora o para ser un formador debe de ser formado antes, ¿verdad?
debe de poder desarrollar aquellas capacidades o debe de tener aquellas habilidades para poder formar a otras personas. Y cuando se refiere a dicientes, como ustedes lo ven ahí en la presentación, ¿qué es dicientes? ¿Alguien se ha preguntado qué es dicientes? Dicientes. Prácticamente cuando hace referencia a dicientes, pues son aquellas, los alumnos, ¿verdad? Obviamente Como los alumnos. conocimiento. Los, cuando se refiere a discentes son aquellos que reciben la enseñanza, obviamente son los alumnos, ¿verdad? Entonces, debe tratar de formar a los alumnos a través del diálogo, ¿verdad? También como herramienta pedagógica en la enseñanza, ¿verdad? El diálogo es una herramienta muy fundamental que vale la pena hacer una pausa para poder definirla, ¿verdad? El diálogo ya como una herramienta pedagógica en este proceso de enseñanza y aprendizaje, pues a nosotros nos va a favorecer el poder tener una conversación, ¿verdad? Entre una, dos, tres o cuatro o más personas. Y qué elementos va a tomar en cuenta o van dentro de lo que es el diálogo. Dentro del diálogo nosotros podemos expresar nuestras ideas, podemos entender los pensamientos o tratar de comprender las ideas de las demás personas, ¿verdad? O podemos tener alguna discusión productiva sobre algún asunto o tratar de darle solución a algún problema, ¿verdad? A través de la interacción con las demás personas, ¿verdad? Con el diálogo, con la intención de poder dar siempre aquella solución, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que el diálogo es pues una herramienta pedagógica fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Y como lo menciona acá la diapositiva, pues parece repetitivo el recordarlo, pero fue utilizado por Sócrates y su discípulo Platón en todos los centros de enseñanza más notables de la época, ¿verdad? En todas las escuelas que ellos tenían, pues en todas las teorías que ellos plantearon, básicamente tomaron como base fundamental el diálogo, ¿verdad? Ya que ellos consideraron y lo vieron como una herramienta fundamental para poder entender lo que pensaban las demás personas y poder expresar también lo que se tenía sobre X o Y tema, ¿verdad? Entonces, el papel de las instituciones educativas. ¿Cuál creen ustedes que es el papel de las instituciones educativas en el siglo XXI? A ver, ¿cuál consideran ustedes que es el papel de las instituciones educativas en nuestros tiempos actuales? Quizás deben de estar eh, conscientes de que ahorita ya con esto de la situación mundial que estamos pasando, la educación se ha visto más virtualizada y el sistema educativo, las instituciones educativas aquí en el país deben de tratar de acoplar los programas de estudio a esta nueva modalidad, porque no se sabe qué va a pasar después, si se va a hacer o no. Entonces, es como de que se tiene que ir actualizando más y hacer que el programa de estudio, además de que sea autodidáctico, que los docentes también estén capacitados como para manejar las herramientas virtuales y como para ser guía de los estudiantes, porque como bien dice usted, que todos los estudiantes son distintos y también tienen condiciones distintas. Eso también se debe de tomar en cuenta en los nuevos programas, pues, porque puede ser que no todos los estudiantes tengan como para comprar un paquete de internet y algunos sí. Entonces es de como de ver eso
en esta nueva situación en la que estamos y que el sistema educativo esté como para acoplarse a esa situación. Claro, ¿verdad? Entonces, el papel de las instituciones educativas es poder dar, ¿verdad? O tratar de solventar o capacitar también a las personas, a los alumnos, para que puedan enfrentar problemas que los rodean, ¿verdad? Entonces prácticamente dentro de la institución educativa se trata de formar a las personas con conocimientos, ¿verdad? Y que puedan tener una conciencia o puedan ser conscientes de la misión, ¿verdad? Que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre asociado, ¿verdad? A lo que vivimos en la sociedad, ¿verdad? Entonces, bueno, Iris también dice que es fundamental la concientización para ser capaces de ser resilientes, ¿verdad? Al cambio, no estático, sino de darles habilidad para la vida, pero que sean activos, ¿verdad? Entonces, es importante también, y gracias Iris, el poder ver lo positivo dentro de lo negativo, ¿verdad? También poder aprender de los errores, ¿verdad? Así como lo dicen, ¿verdad? Un ciego no tropieza con la misma piedra dos veces, ¿verdad? Entonces, así como los ciegos aprenden a no tropezar dos veces con la misma piedra, pues nosotros como docentes, o sea, no les digo que vamos a salir de acá de la modalidad de distancia, ya con la licenciatura en enseñanza de la matemática, uy, súper perfecto, que no van a cometer errores, no. Sí van a cometer errores, pero tienen que aprender a poder aceptar los errores. Ese es el primer paso para poder solventar un problema, poder aceptar el error y poder buscar la solución para ya no volver a cometer el mismo error. Entonces, ese es un papel importante de las instituciones educativas, ¿verdad? Y también de nosotros como docentes. Ah, ¿alguien quería agregar algo? Bien. Le llega hasta aquí, Entonces, no le queda. Se quedan chiquitos entonces. ¿No? bien, entonces el profesor de No lo tengo matemáticas que ensuciar. decimos, ¿verdad? Que no puede ser, o perdón, no puede seguir siendo visto como solo un emisor de información, ¿verdad? Como un ser frío y mecánico, sino como un forjador de ciudadanos, para lo cual se vale del conocimiento que él tiene de los contenidos conceptuales y procedimentales de la matemática, especialmente de estos últimos, pues su aprehensión ayuda al individuo tanto en su integración a la sociedad como en la resolución de problemas. ¿Qué, qué perfil ustedes tienen? Bueno, los que estudiaron, todos estudiamos, los que están acá obviamente estudiaron en educación básica y en educación media. Entonces, ¿cuál es la percepción que ustedes tenían de un profesor de matemática? A ver, o cómo miraban ustedes al profesor de matemática. Yo tengo dos puntos de vista con respecto a eso. Por ejemplo, en noveno grado, la licenciada que nos tocaba, pues ella era como bastante aburrida en su material. Sí explicaba bien y todo, pero muchos no le comprendían por el modo de que simplemente era lo de teoría y llevar a práctica, pero sin dinamismo, sin implementar métodos y sin tener en cuenta en qué área se les dificultaba a los alumnos. Ahora en el bachillerato, que fue quien me sirvió de inspiración, mi licenciado, él era muy contento, dinámico y disfrutaba de impartir la materia. Se veía muy bonito y pues
Pues era genial como él nos impartía la clase y cómo se iba dando progresivamente cada sección de los problemas que él nos ponía. Era muy bonito el ver cómo él con entusiasmo llegaba y de una vez era animar todo el grado con su alegría que él llevaba, pues él llevaba un ánimo pues muy estable, independientemente de que si hubiera tenido algunos problemas, ¿verdad? Que uno nunca sabe, pero pues él siempre se mostró para con nosotros muy alegre. Claro, ¿verdad? Eh, Así como nosotros, como futuros docentes en el área de la matemática, presentemos la matemática, pues así la van a asimilar los alumnos, ¿verdad? Eh, Básicamente se tiene, no sé por qué se tiene este mal concepto de un docente en matemática, que es como aburrido, que la matemática es aburrida, la matemática es difícil, la matemática es solo para inteligentes. Todos somos inteligentes, ¿verdad? Pero va a depender de nuestra propia convicción que tengamos acerca de lo que queremos aprender. Entonces, un docente de matemáticas, el papel de un profesor en general, yo ya se los he dicho, y lo comparo con un cirujano cardiólogo, ¿verdad? ¿Por qué, licenciado, me van a decir ustedes? Porque, bueno, más que todo, un docente en las etapas iniciales de la educación de un niño, porque de él va a depender cómo se le va a dar los fundamentos o los pilares educativos para que este niño siga estudiando, ¿verdad? Entonces, si yo como docente de matemáticas le presento la matemática desde un inicio al niño como aburrida, como aquello difícil, básicamente yo me voy a quedar con ese concepto de que la matemática es súper difícil. Entonces, muchas veces cometemos también el error de ver a un docente de matemáticas como en un pedestal, ¿verdad? Arriba, o él es de matemática, él sabe bastante, él es inteligente. Es cierto, puede que desarrolle otro tipo de capacidades cognitivas, ¿verdad? Al momento del análisis y ser crítico, ¿verdad? Pero también es importante que se complemente, ya sea con valores, ¿verdad? Con actitudes, con principios, para que éste pueda ser un buen profesor en matemáticas. Entonces, el profesor de matemática ya no puede ser visto como solamente aquel que emite la información o como aquel profesor que es frío, que es mecánico, que solo llega a escribir los ejercicios y que ya está diseñado en hacer lo que hace, ¿verdad? Entonces, el profesor de matemática debe de motivar a los alumnos para que sean buenos ciudadanos, ¿verdad? Para que ellos puedan resolver problemas y dar soluciones. Como lo mencionaba la compañera, pues este es necesario el ánimo, ¿verdad? Con que lleguemos al salón de clase, ¿verdad? Porque si nosotros presentamos un ejercicio, por muy complicado que sea, de una manera muy dinámica, pues los estudiantes se van a motivar en participar, pero si solo llego y pues hablo de teoría, les pongo unos ejercicios, pues prácticamente estoy haciendo aburrida la clase. Entonces, las distintas metodologías que el docente o el profesor en matemáticas va a tomar, no saliéndose de verdad de los contenidos, pues son muy importantes, ya que eso van a determinar el proceso de aprendizaje en los alumnos, ¿verdad? Van a motivar el deseo de aprender de los alumnos. Entonces, pues ese es el ser el sentir o el deseo de un profesor de matemática, ¿verdad? Eso tiene que ser un objetivo de un profesor en matemática, ¿verdad? Que ayude a poder integrarse a la sociedad para poder solventar las problemáticas. Entonces, yo quiero preguntarles algo. Aquí hay tres preguntas. Quiero que se tomen 2 minutos para analizarlas y que me digan su punto de vista. Por ejemplo, Diana puede darme su opinión acerca de la pregunta número 1. Brenda tal vez pueda darme su opinión acerca de la pregunta
5 sobre la pregunta número 3. Quiero que las analicen 2 minutos, ¿verdad? Que las lean, las analicen y pues luego yo les voy a preguntar, ¿verdad? ¿Qué piensan sobre cada uno de ellas, ¿verdad? Así que tienen 2 minutos para poder analizar las preguntas y luego yo les pregunto, ¿verdad? Licenciado, disculpe, está proyectando programación que yo no veo que esté proyectando nada. En mi caso sí se mira la presentación. Pero él dijo que eran 3 y a mí me aparece solo cómo considera que debe ser un docente en la matemática del siglo XXI. Pero sí aparecen las 3 preguntas. Quizás no se le ha actualizado a usted. Quizás le congeló ahí por la señal la pantalla, fue lo más probable. Entonces creo que sí me voy a volver a salir. Muy bien. Ya pasaron 2 minutos. A ver, ¿cómo han sido los profesores de matemáticas que tuviste en la escuela? A ver, alguien que nos comparta la información. O cómo... Bueno, Sí. Considero que han sido un poquito así como más automáticos porque ellos solamente se encargan sobre todo de que aprendamos fórmulas o de que aprendamos procesos, pero no llegamos a captar por qué de esos procesos o para qué sirven o cómo poder aplicarlos a resolver problemas en nuestro entorno. En pocas palabras, simplemente un conocimiento teórico inerte prácticamente, porque si no se pasa a la realidad, no podemos aplicarlo a la realidad, en nada nos puede servir. En este caso, siento que han sido mucho más mecanizados. ¿Alguien más? ¿Cómo han sido sus profesores de matemática que tuvieron en la escuela? Bien. Xiomara, ¿quiere agregar algo? Veo que tiene activado el micrófono. Perdón, licenciado, no sabía que tenía activado el micrófono, quizás mi niña me lo activó. Pero sí estoy escuchando la autoría. En cuanto a esto, pues yo creo que los maestros de matemática en el tiempo de antes, cuando yo iba a la escuela, pues
nos daban un poco de temor porque los veíamos como rígidos. Entonces, pero tengo quizás nada más a alguien que sí recuerdo que me dio en tercer ciclo, que me enseñó álgebra, era una maestra y todos le tenían temor, como le digo, porque era bien estricta, pero el sistema que ella tenía para enseñar era muy bueno. A pesar de que ella era bastante, como le digo, bastante estricta y en ese aspecto de las fórmulas y todo eso, pero también era abierta a que aprendiéramos. Es decir, que si en un momento no le entendíamos, nos podía explicar hasta 3 veces el mismo problema. Y así, y nos dejaba ejercicios prácticos, a manera de que nosotros los pudiéramos comprender aún más. Y creo que esa es una bonita cualidad que tengan los maestros, porque ahora en día hay otros maestros que pues solo se limitan a explicar un poquito y dicen practiquen en la casa y no, o sea, los dejan medio explicados y los niños, en el caso de la escuela estamos hablando, Claro, y los niños como que no captan bien y se van para la casa y algunos padres no saben ni siquiera leer ni escribir. Entonces sería bueno que todos, ¿verdad? Los docentes dejaran bien claro en la escuela todo lo que se va a hacer para que los niños no tengan dificultades. Pero en el tiempo de antes sí yo tengo esa buena historia, decirle así, de la maestra que tuve en tercer ciclo. claro, ¿verdad? Entonces, gracias, ¿verdad? Por su aporte. A manera personal, pues, mi profesor de educación básica de matemáticas, pues, tenía su método tradicional, poder decirlo así, retrógrada a la hora de enseñar la matemática. Porque si uno, bueno, pero créanmelo, funcionaba. Porque si uno no se aprendía el procedimiento, entonces él tenía un metro y con ese metro le pegaba en las uñas a uno. O sea que prácticamente uno, para evitar ese castigo físico que todavía era válido en aquel tiempo, no habían tanto en auge la ley Lepina ni nada de eso. Entonces el profesor se le miraba como mm, bueno, el profesor en general se le miraba como alguien, una personalidad, una persona de respeto, una persona de autoridad. Ahora se ha perdido mucho eso, ¿verdad? Entonces, quieras o no, ese sistema puede, ante la psicología, puede parecer un poco inaudito, pero funcionaba porque uno, por tal de no recibir ese castigo, básicamente prestaba suma atención, ¿verdad? A lo que el profesor estaba hablando. Entonces, respecto a ello, uno aprendía y por tal de que, bueno, cuando el profesor lo pasaba a la pizarra o le decía, venga, resuélveme el ejercicio, ya uno ya iba preparado, ¿verdad? Y así se equivocaba, le caían sus reglazos, pero entonces la mayoría aprendía, aunque mirábamos al profesor como alguien demasiado autoritario, ¿verdad? Esa es mi experiencia en personal, ¿verdad? No quiere decir que ustedes van a ir también al salón de clases a pegarle a los niños, a gritarles, no. Los tiempos han cambiado y como les digo, era un método muy tradicional de los tiempos anteriores, pero funcionaba, o sea, funcionaba de una u otra manera. Ahora los tiempos, como les digo, han cambiado y no van a ir ustedes a hacer lo mismo. Deben de buscar otras metodologías para poder enseñar lo que es la matemática, para poder motivar a los niños a que estudien, ¿verdad? No solo motivarlos a través, como lo hacía el profesor, a través del castigo, ¿verdad? Que si no aprende, yo le pego. Entonces, ese es un estímulo, pero es un estímulo que no es muy conveniente ante la psicología, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué características poseen
¿qué te gustaría poner en práctica en el aula como futuro docente? A ver, ¿qué de sus maestros de matemáticas, qué características ustedes quisieran rescatar y decir, yo quisiera ser como él, yo conocí a profesor de matemáticas, pues yo quiero, bueno, tomar esta característica de este profesor y ponerla en práctica? Licenciado, yo tuve un profesor que no era de matemática, me dio ortografía, pero me la dio Claro. tan bonita que no la haya aburrida en ningún momento. A ver si quisiera algún día ser parecido a él. ¿Qué metodologías utilizaba el profesor? ¿O qué herramientas? Hola, hola, hola. Por medio del gráfico, casi todo Ujú, esquematizado. ujú. Claro. ¿Alguien más que pueda decir esta característica que quisiera yo tener del profesor de matemática? Ángela, veo que quería decir algo, pero activó el micrófono. Ángela Soriano. Vamos a escuchar a Rubén entonces, Rubén Echeverría. ¿Qué característica de su profesor de matemática, o bueno, de los profesores de matemática que tuvo, eh, quisiera adquirir como propia para ponerla en práctica más adelante? A ver, o alguien que nos pueda opinar sobre esta segunda pregunta. Bueno, licenciada, en mi caso no es de un maestro así, sino que es un docente que tiene un canal en YouTube, entonces él explica los contenidos desde lo más básico, enseñando los contenidos o los principios fundamentales para entrar a un tema determinado, y además va enseñando con ejemplos bien dinámicos y carismático. En pocas palabras, hace entretenido un tema que con otro docente podría ser aburrido. Entonces sí, eso a mí me llama la atención y me gusta cómo él enseña. Claro, ¿verdad? Entonces es importante, para poder hacer divertida o dinámica la clase, poder tomar en cuenta ejemplos reales de situaciones reales, ¿verdad? Para no hablarle al alumno de situaciones que no conozca, que ignore, ¿verdad? O que están fuera de nuestro contexto de la sociedad. Entonces es importante que el docente en matemáticas sea dinámico, pues no, tal vez no sea chistoso, ¿verdad? Pero sea muy dinámico, muy abierto, pues a poder escuchar a las personas, a los alumnos, y poder darle solución a las distintas problemáticas, ¿verdad? No rechazando en ningún momento, decirle, no, usted está equivocado, usted lo ha hecho mal. Entonces, ¿qué característica, vamos a la otra pregunta, qué característica no quisieras tener de un profesor de matemáticas, según su experiencia? A ver. Yo, la verdad que cuando yo estuve estudiando en el colegio, la mayoría de profesores que tuve, no tuve ninguna bonita experiencia. Bueno, sí tuve una nomás, experiencia bonita, porque la mayoría eran de esos que solo llegaban a ponernos ejercicios, explicaban a su manera. Incluso una vez cuando estaba en tercer ciclo, que le dije a un profesor que había resuelto un ejercicio de una manera y me dijo que estaba malo, simplemente porque no había ocupado el método que él nos había dicho. Y yo sentía que el método de él era muy difícil porque, por decirlo así, daba demasiadas vueltas para llegar a una respuesta.
En este caso yo no quisiera tener eso de que le limiten a los estudiantes el poder expresar cómo se puede resolver un ejercicio, porque bueno, para resolver un ejercicio pues se ocupan tal vez algunas leyes, propiedades o tal vez algún procedimiento en sí, pero si el alumno puede resolverlo de una manera en que al ocupar las propiedades de las leyes está bien, entonces siento yo que debería de estar bien, porque el alumno está pensando ya de otra manera. Puede ser que mejor que el profesor o puede ser que sea equivocado también, pero eso de que le limiten a los alumnos a hacer así, no, no me gustaría, no me gusta esa característica de los docentes, porque la mayoría de docentes que yo tuve, todos se creían que solo ellos sabían las cosas y veían a veces que el alumno, si no entendía, este es, por decirlo así, perdón la palabra, este es dundo. Entonces a veces a los que sí podían entender, les tomaban más atención y esa era otra cosa que no me parecía de los alumnos, de los profesores, perdón, que como que tomaban más en cuenta a los que sí sabían y a los que no, pues los dejaba a un lado y si no aprendían, ni modo, ¿verdad? Y quizás eso fue una parte también de mi infancia, de mi adolescencia y todo, que me traumó un poco las matemáticas. Y bien irónico porque estoy estudiando matemáticas, porque la verdad no tuve ningún docente que me inspirara, sino que simplemente quise superar eso yo por mí misma, superar ese miedo y tratar de aprender y ser una diferencia pues para las nuevas generaciones, de no limitarle a los alumnos a pensar o a equivocarse, porque a veces también los alumnos no dicen nada o no opinan porque tienen miedo a equivocarse y que tal vez los demás o tal vez el profesor diga no, o sea, lo reprima. Pero de Claro, toda mi infancia tuve así una experiencia bonita, que una docente era bien estricta, la señora, y ella explicaba a su manera. Yo trataba de entenderle, pero para entenderle yo hacía los ejercicios. Una vez me acuerdo que yo no era de las buenas notas, siempre era de las que iba pasando, pero una vez sí me saqué una buena nota, pero incluso la señorita me felicitó y me sentí bien y ese día dije, entonces, entre más practique y más le pongo empeño a los ejercicios, pues yo le podré dar una solución porque hay más ideas para resolverlo. Eso. claro, ¿verdad? Muchas gracias ahí por el aporte. Pues, y es muy importante lo que mencionaba la compañera Fátima, ¿verdad? No ser un docente que en cualquier momento está ahí listo, ¿verdad? Para poder rechazar, ¿verdad? En la opinión o el procedimiento que alguien, o que algún compañero o algún estudiante lo ha tomado, solo porque no, ya le doy la palabra y dale, solo porque no lo hizo de la manera que él había dicho, ¿verdad? Entonces, es fundamental, ¿verdad? Es importante el ser abierto, ¿verdad? En este caso, él había podido decirle a la compañera Fátima, ¿verdad? Cómo lo hizo, ¿verdad? Ay, qué interesante, cómo usted pudo llegar a la solución, ¿verdad? Compártala con otros compañeros para que veamos que no solo este procedimiento es el mismo para llegar a la solución, ¿verdad? Hay situaciones que se deben de contemplar y le voy a dar la palabra a la compañera Iris que estaba solicitando, la verdad. Gracias, buenos días a todos, saludos cordiales a todos, mi nombre es Iris, comentar ahí nada más, todos los aspectos, ¿verdad?, que nosotros deberíamos de tener, pero, en el caso que dice las características que no quisieras tener de un profesor, como lo dice el licenciado, antes lo castigaban a uno y realmente funcionaba. Creo que también ahora influye bastante en que es sumamente diferente la educación como está planteado a nosotros en las escuelas. ¿Por qué?
Porque si nosotros vemos ahora la limitante que está con lo que ha pasado en la pandemia, de que estamos tras en este caso, ¿verdad? Que nosotros estamos a la distancia y estamos de manera virtual, entonces tenemos la problemática que si el alumno no entiende de manera presencial, se nos dificulta mucho más mantener la atención en forma virtual. Llámese niño e incluso nosotros, los adultos o los jóvenes mayores, ¿verdad? En el caso de la mayoría que están en esta clase. Entonces es muy difícil que el docente pueda manejar, ¿verdad? Incluso ustedes, el licenciado dice, somos orientadores, mas sin embargo están detrás de cada uno de nosotros, diciéndonos el horario, diciéndonos la tutoría, diciéndonos cuándo vamos a tener los parciales y las actividades, porque realmente es bien difícil mantener una atención con respecto a las clases. Entonces, como lo digo, ahora en la pandemia se nos ha venido mucho más difícil porque es sumamente difícil. No todos están al mismo nivel, no todos tienen el aprendizaje a la mano, no todos tienen las capacidades para el internet. Incluso a nosotros nos pasa que muchas veces nos falla la señal y no tenemos acceso a la clase. Entonces, imagínese ahora un niño, ¿verdad? Es bien difícil y uno tiene que llegar a ser empático, empático a esa situación, a que si nosotros como futuros profesionales de la educación nos cuesta, no nos llega la señal y a veces tengo problemas con esto, incluso a veces los catedráticos, ahora imaginémonos cómo están los niños. Entonces, una manera de solventar es eso, ser empático y ponernos en el lugar de ese niño. Como lo dice la compañera, la felicito, ¿verdad? Porque ella dice, me superé a mí misma porque no me inspiraron, pero qué bueno que ella tomó la determinación de poder sobrepasar esa dificultad que ella tenía y poderla llevar adelante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros se nos dice que la matemática es difícil, pero no es difícil. Lo difícil es la manera como nos las enseñan y eso, como lo dice el licenciado, radica desde la educación temprana. Ahora bien, ¿cómo van a modificar la enseñanza de los que enseñan en parvularia? Si nosotros somos autodidactas, como dice, vemos que los métodos, por lo general Montessori, que son los que ocupan, en este caso, los niños en colegios o escuelas pudientes, y aprenden mucho mejor. Entonces, lamentablemente, el sistema de educación que tenemos nosotros no funciona como quisiéramos, porque delimita que solo la gente que tiene dinero aplique ese tipo de métodos para que los niños aprendan correctamente o de una manera más creativa, más dinámica y todo eso. Entonces, parte de eso es el sistema de educación que tenemos y lo que nosotros tenemos que llegar es cómo cambiarlo desde la perspectiva que nosotros estamos. Así que felicito a la compañera que ha logrado superar la dificultad que tenía en las matemáticas y que ahorita ella va a ser un agente de cambio para la enseñanza. Gracias por el tiempo. Bueno, gracias, ¿verdad? Por el aporte. Muchas gracias, ¿verdad? De eso se trata, es la idea de esta materia, ¿verdad? Que ustedes puedan exponer sus puntos de vista, ¿verdad? En este momento, pues, quiero darle el espacio al licenciado Marvin, al coordinador de cátedra, ¿verdad? De la materia Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática. Él tiene algo que decirles y se va a dirigir a ustedes en este momento, ¿verdad?
Adelante, licenciado. Hola, licenciado. Hola, licenciado Marvin. Permítanme que no recibo respuesta del licenciado, pero si él quiere dirigirse a ustedes, así que no se vayan a retirar, ¿verdad? Solo tiene algunas pequeñas indicaciones, y luego ya terminamos con la tutoría, ¿verdad? Ahorita me estoy comunicando con él, ¿verdad? Recordemos que la tutoría de repaso, ahí vamos a darle continuidad para ampliar un poco más acerca de los temas que estamos tratando, ¿verdad? Así que los espero el día lunes, ¿verdad? Para que puedan ser parte, y si no, pues revisen la tutoría, el link de la tutoría, ¿verdad? Si tienen algún problema de conexión o X o Y motivo no han podido asistir, ¿verdad? Igual este link voy a tratar de compartírselo lo más pronto posible, ¿verdad? Para que puedan estar ustedes revisándolo, y lo que no, pues que también puedan estar ahí, ¿verdad? Cada uno pendientes de lo que aquí tratamos en la tutoría y de las actividades futuras, ¿verdad? Permítame que el licenciado Marvin aquí estaba y pues creo que tuvo problemas de conexión, ¿verdad? Permítanme un momentito. Entonces, como les repito, ¿verdad? Los espero el día lunes a las 8 de la noche para que podamos darle continuidad a este tema tan importante, ¿verdad? Y tan interesante respecto a la diversidad, ¿verdad? Y a las características de un buen docente en el área de la matemática, ¿verdad? Ahí está el licenciado Marvin. Entonces, como le repito, ¿verdad? Darle la bienvenida al licenciado Marvin, pues, y había tenido problemas de conexión, se había retirado, ¿verdad? En estos momentos lo dejo con ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, licenciado. Bien, saludarlos a todos, los presentes, ¿verdad? Pues veo que han tenido una bonita tutoría, yo los he estado observando, bien entretenida, bien participativa, pues me gusta escucharlos, ¿verdad? A cada uno de ustedes poder dar su relato, ¿verdad? De su experiencia como estudiante de lo vivido. Bien, acá pues estamos monitoreando pues que todo esté bien, ¿verdad? Y en orden. Yo solamente le quiero dar prácticamente como algunas notificaciones o avisos. Bien, primeramente decirles que en la pestaña de tareas y evaluaciones, ahí se encuentran prácticamente la presentación que aquí el colega les da, licenciado, tanto del grupo 1 como el grupo 2. Ustedes pueden observar ambas, ¿de acuerdo? Aparte de eso, pueden entrar en la pestaña tutorías el link de esta grabación. Si no, pues no lo encuentran, les puede consultar al licenciado donde se encuentran. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden de que después de cada tutoría están las preguntas, ¿sí? Ahí ustedes pueden observar las preguntas de las tutorías, y pues prácticamente las preguntas son con respecto a los temas que se han abordado, lo que es una tutoría o la presentación del licenciado. De acuerdo, pues aquí aparece la fecha de cómo tienen que enviar las preguntas, la fecha, la hora límite, y solamente son 3 preguntas.
Se las voy a leer brevemente porque yo sé que ya son las 12, sé que ya tenemos hambre, ¿verdad? Estamos un poco más cansaditos, ¿verdad? Se las voy a leer brevemente y les voy a decir qué consiste, por si a alguno no le queda algo claro, le puede preguntar al licenciado después. La primera pregunta dice, ¿por qué considera necesario que los docentes de matemática deben dejar atrás las prácticas de enseñanza tradicionales, tales como la simple transcripción de contenidos de libro, la improvisación? Dice analizar la respuesta con ejemplo. Es obviamente lo que ustedes han estado hablando, ¿de acuerdo? Ahí cada quien va a responder según su experiencia. La pregunta 2 dice, del decálogo del profesor de matemática, ¿cuál considera que debe ser el principal para un buen docente de matemática? ¿Por qué? Analizar la respuesta con un ejemplo. Esto del decálogo, pues, en la presentación ustedes pueden ver de cómo es que se habla de lo que es del profesor de matemáticas. Si no, pues puede ver prácticamente en el material de apoyo que se les ha subido. La tercera pregunta dice, desde tu experiencia como estudiante, haz un cuadro comparativo y analiza las funciones y características entre cómo imparten la enseñanza de la matemática un docente antiguo con uno actual. Al final lo que tienen que hacer ustedes es dar como su propio análisis de cómo les daban antes, cuáles eran las funciones y características que tenía un docente, por ejemplo, cuando ustedes iban en bachillerato, y cómo comparan ahora tal vez uno que les está dando ya a nivel universitario. ¿De acuerdo? Bien, recuerden que estas preguntas son